Vamos a iniciar otra sección, la cual está enfocada en mecánica cuántica. En particular vamos a hacer algo un poquito más avanzado, porque pues ya creo que existen cursos digamos, de mecánica cuántica básica. Ahora no, pues no vamos a arrancar desde un punto tan elevado. Vamos a ir solamente hasta, bueno, no solamente el átomo de hidrógeno. Estudiarlo con todos sus detalles es la verdad complicado. Pero pues, a ver, de todos los otros átomos que existen, el átomo de hidrógeno se deja solucionar analíticamente por lo menos. Entonces, consideraría que hasta ahí es sencillo. Eh, También quiero, digamos, yo tengo más o menos un plan, no sé si le voy a seguir a cabalidad, pero por ejemplo les voy a mostrar, bueno, sí, aquí hay notas de cosas. Eh, ¿Cuál sería mi plan, por lo menos para mecánica cuántica a corto plazo? El cual sería, pues, sí, estudiar el átomo de hidrógeno, luego ir a partículas idénticas o entender algo sobre la indistinguibilidad y distinguibilidad desde el punto de vista cuántico, teoría de perturbaciones independientes del tiempo y otros métodos, pues en donde pues no metí aquí teoría de perturbaciones dependiente del tiempo, sí lo vamos a tocar, pero también quiero ver otras aproximaciones, ¿no? Como el principio variacional, la aproximación WKB, la diabática y ver teoría de dispersión. Creo que por aquí, creo que en medio tal vez o cuando acabe aproximación adiabática hablaré sobre teoría de perturbaciones dependiente del tiempo, porque, a ver, las transiciones que ocurren en láseres, por ejemplo, pues se pueden explicar usando teoría de perturbaciones dependiente del tiempo. Eh, y una vez acabe todo esto, tal vez hable sobre ecuaciones un poquito más avanzadas, tipo ecuación de Dirac o ecuación de Klein-Gordon, pero es un tal vez, o sea, a corto plazo esto es lo que quiero hacer. Y obviamente los correspondientes ejercicios, por ejemplo, cuando hable del átomo de hidrógeno, eventualmente si ahí puedo averiguar un ejercicio, pues lo haré y lo realizaré en vivo. Y lo mismo para cada uno de estos temas. La idea es que veamos tanto la parte teórica como la parte práctica, pero la parte teórica va a estar en una lista de reproducción diferente a la parte práctica, que sería la solución de ejercicios, y eventualmente si ya se me ocurre analizar algún artículo, algún paper que tenga que ver con o que me parezca interesante, pues lo haré. Listo, entonces arranquemos. Vamos a entender por un átomo de hidrógeno. Vamos a pensar en que tenemos un protón y un electrón. Entonces, el protón tendrá una carga positiva, ¿cierto? Que vamos a denotarla como más E. Y el electrón tendrá una carga negativa, que vamos a denotarla con menos E. Claro, la carga, o perdón, la masa del protón es mucho más grande que la masa del electrón. Y si quiero tratar esto como un sistema cuántico, debo pensar en que sí, esto tendrá un hamiltoniano asociado, el cual pues tiene que ser visto como un operador, pero digamos ese hamiltoniano es el hamiltoniano de dos partículas. Por lo tanto, por ejemplo, la ecuación de Schrödinger será una ecuación de Schrödinger para dos partículas. Una parte que en donde pues sí tengo la parte del momento al cuadrado sobre 2m, pero recuerden que el momento se puede ver como menos el gradiente, ¿listo? El momento es igual a menos h i h barra eh, menos i h barra el gradiente de lo que sea a la cual estoy midiendo el gradiente. En este caso, como estamos hablando del protón, entonces hay que tener en cuenta que al protón se le van a asociar unas coordenadas. Entonces van a existir la posición del protón y la posición del electrón.
Entonces, por ejemplo, si quiero averiguar el momento del protón, pues aquí este nabla pues seguramente va a estar conformado por las derivadas con respecto a la posición del protón. Entonces, pues por aquí va a haber un nabla cuadrado. En este caso, pues queda de esta forma. En este caso se llamaría el laplaciano del protón. Menos h barra sobre 2 me laplaciano del electrón, porque tengo otra partícula, ¿sí? La cual en este caso pues está asociada al protón. Pero resulta que, claro, ¿qué tipo de interacción yo voy a tener aquí? Si esto está orbitando, o esta es mi imagen clásica, es mi noción de lo que sería un átomo. Cuando se cuantice vamos a ver pues que esto no es así, es una cosa que más bien se conforma por nubes de probabilidad, un tanto más complicada. Es una estructura más compleja de lo que uno creía, pero a la vez más simple, es raro, es un poquito más cumple nuestra navaja de Occam, en el sentido de que puede explicar cosas que nosotros medimos experimentalmente. Pero bueno, entonces, esta es la parte del protón, esta es la parte del electrón, pero esto es un sistema de Coulomb. Aquí hay una interacción de Coulomb. Entonces, pues seguramente va a venir un potencial asociado a la posición del electrón y la posición del protón. ¿Sí? Claro, cuando nosotros hablamos de posiciones también tenemos que pues referirnos a operadores, es decir, estos son operadores, pues por lo tanto el potencial es un operador. Y tenemos así un hamiltoniano, el cual va a modelar este fenómeno, pero el hamiltoniano tiene que actuar sobre una función de onda. Cuando actúa sobre una función de onda, esto da lugar a la evolución temporal eh, de esa misma función de onda, y eso da origen a una ecuación de Schrödinger. Entonces, esto, cuando actúa sobre una función de onda, la cual depende de la posición, por ejemplo, del electrón y de la posición del protón, y además pues esto puede evolucionar en el tiempo, esto será igual a IH barra derivada con respecto a t de la propia función de onda. Entonces lo que obtenemos aquí es una función de onda describiendo nuestro sistema, y esta es la ecuación de Schrödinger para este átomo de hidrógeno. Usualmente no se presenta así, ¿no? O sea, pues se reduce todo a estudiar la función de onda del electrón que orbita a este protón, pero mmm, eh, bueno, a ver, toda esta sería nuestra función de onda. ¿Listo? O sea, si quiero describir el sistema de átomo de hidrógeno, tendría que escribir toda esta función de onda y toda esta ecuación de Schrödinger. Es un tanto complicado hacer esto, entonces hay que cambiar de coordenadas porque la verdad no es tan simple, no es tan simple hacer o trabajar con esto. Además, pues claro, esto es un sistema de Coulomb, entonces digamos vamos a ver cómo sería este potencial, ¿no? Este potencial sería más o menos, el potencial de Coulomb sería una cosa, a ver, menos 1 sobre 4pi epsilon sub 0, la carga al cuadrado, ¿cierto? Porque pues es el producto de ambos, este por este, dividido entre, ¿qué? La distancia que lo separa, pero la distancia que lo separa pues es RE menos RP, norma de esto, ¿sí? Y esto sería ese potencial. Claro, todo esto sería pues con un operador, pero pues si estamos evaluando todo esto en la base de las posiciones podemos omitir los gorritos, y este sería lo que tendríamos que sustituir acá. Fijémonos que aquí depende como tal de la distancia que separa a ambos cuerpos, o sea, la dependencia está en esta distancia que podríamos llamar R. Pero pues claro, R también sería un vector, ¿cierto? Entonces R sería un vector, y sería muy bueno
que todo esto, pues claro, yo estoy hablando de la posición de P y la posición, o sea, del protón y la posición del electrón. Es decir, que yo en todo momento asumí un sistema coordenado desde el cual yo estoy ubicando todo esto. Por ejemplo, vamos a poner uno de esta forma, X y Y o lo que ustedes quieran, X, Y y Z, por ejemplo, no importa. Entonces esto es X, Y y Z. Y por acá pues yo ubiqué a el protón, ¿cierto? Entonces R del protón, flechita porque es un vector, y acá también tengo mi R del electrón. Si quiero que esta dirección sea radial, pues yo necesito que este vector R apunte hacia la dirección de RE. ¿Cómo hago para que esto sea así? Para que apunte en la dirección de RE. A RP, o sea, si tomo RP y le resto RE, vamos a ver eso cómo queda. O al revés, a ver, no sé cómo definir ese vector. Voy a ver aquí en mis apuntes que ya no lo recuerdo. Listo, entonces, a ver, si hago este ejercicio, si a RP le resto RE, o bueno, a ver, no, pensémoslo. A RE le voy a restar RP. Y si es así, pues a RE arrastro este vector, lo pongo aquí pero volteado. Y si es así, tengo que ubicar el centro con la punta de donde esto quedó. O sea, quedaría una cosa así. Por acá quedaría la resta de RE menos RP y el centro apuntaría hacia acá, justo apuntando en la dirección que yo quiero. Ah, listo. Entonces esta es la dirección correcta, o sea, es RE menos RP. Para pues que R quede ubicado como yo quiero, que se ubique. Entonces RE menos RP, perfecto. Listo, esta va a ser R, o sea, la distancia que separa a ambos cuerpos. Sería bueno también definir otra que sería, por ejemplo, voy a llamarle R mayúscula, y R mayúscula va a ser el centro de masas. El centro de masas. El centro de masas seguramente se va a ubicar muy cerca de esto, o sea, del protón, porque el protón es súper masivo, es muy grande comparado con el electrón. Ahorita sustituimos las masas, pero pues ustedes pueden googlearlo. Yo no recuerdo exactamente las masas y el orden de magnitud, pero pues sí sé que la masa del protón es gigantesca comparada con la masa del electrón. Entonces lo que vamos a hacer aquí es tratar de que R sea la posición del centro de masas. Entonces vamos a poner que esto es la distancia que separa a ambas partículas. Y vamos a hacer que esto sea el centro de masas, o sea, MRE más MPRP dividido entre la masa total, o sea, ME más MP. Y otra vez esto es centro de masas. O centro de masa, listo. Y fijémonos que esto, la verdad, induce un cambio coordenado. O sea, ¿qué tal si en vez de estar o ubicar a RP y a RE, más bien cambiamos nuestro enfoque y tratamos de ubicar al centro de masa, y después a partir de ese centro de masa tratamos de, no a partir del centro de masa, bueno, más bien ubicamos el centro de masa y además tratamos de describir el sistema como con ayuda de este otro vector, el cual me dice la separación de ambas partículas. Y si es así, ya dejamos de usar estos otros vectores, RP y RE. Ahora, ¿qué podríamos ganar? Vamos a ver después qué podemos ganar. Porque, por ejemplo, desde el punto de vista cuántico, si sustituimos a todo este sistema por el centro de masas,
podríamos pensar en que todo este sistema simplemente es una masa o algo, una partícula ubicada en el centro de masas que se desplaza, ¿sí? Y se acabó, digamos, esa sería una descripción. Pero claro, no, pues, o sea, digamos el átomo de hidrógeno tiene una estructura interna y la estructura interna va a venir dada a través de la ecuación de Schrödinger asociada a esta distancia. Entonces, dejemos de especular tanto y tratemos de cambiar esto o toda esta ecuación de Schrödinger en términos de R minúscula y R mayúscula. Para eso tengo que cambiar estos laplacianos. Entonces, por ejemplo, nosotros sabemos que uno puede pensar a los laplacianos, por ejemplo como si fuesen productos puntos, ¿sí? Porque, a ver, esto podría pensarse como esto, ¿no? Esto tiene una cierta ventaja, y además pues porque las coordenadas son rectangulares no hay problema. Entonces, cuando aparece el laplaciano, pues esto sería pues la derivada parcial con respecto a x sub p, ¿cierto? Cuadrado, o segunda derivada más bien, segunda derivada con respecto a y sub p cuadrado, más segunda derivada con respecto a z sub p cuadrado. Y lo mismo para el electrón, ¿sí? Entonces todo se reduce a calcular estas derivadas. Entonces, por ejemplo, vamos a calcular primero la derivada con respecto a x sub p. Listo. Ahora, x sub p, ¿qué sería? Entonces, por ejemplo, si tengo rp simplemente va a ser x sub p, y sub p, z sub p. ¿Listo? Y r sub e también sería x sub e, y sub e, z sub e. Y yo podría sustituir, bueno, primero tengo que aplicar una regla de la cadena por acá. Ya dije lo que es el laplaciano, ya entienden por qué debo calcular derivadas y hacer estas cosas. Entonces, ¿qué necesito? Necesito tratar de cambiar, digamos, este laplaciano, sub p, por otros laplacianos. O sea, quiero hacer un cambio de coordenadas. Si quiero hacer un cambio de coordenadas, entonces trataría de hacer lo siguiente. X sub p, ¿cierto? Que pues estaría dentro de R sub p a través de esta ecuación de acá. ¿Qué tal si lo expreso en términos de R, pero no de RE, también de R minúscula y R? Es decir, que debo tratar de invertir estas ecuaciones, es decir, tratar de expresar R sub p y R sub e en términos de R minúscula y R mayúscula para tratar de hacer estos cambios de variables. Entonces, antes de hacer esto, o sea, antes de calcular o ver cómo se cambian estos laplacianos, tratemos de expresar o despejar estas ecuaciones de tal forma que yo pueda expresar R sub e y R sub p en términos de R y R mayúscula. Listo. Entonces, m sub e más m sub p por R es igual a MERE más MPRP. Y R es igual a RE menos R sub P. Vamos a multiplicar por M sub P, M sub P, M sub P, y vamos a sumar ambas ecuaciones, y cuando sume me queda una ecuación para RE. Entonces no voy a perder tiempo sumándolas, sino que voy a decir más bien que cuando se sume, esto implica que R sub E es igual a M sub E más M sub P R más M sub P por R
dividido todo esto entre m sub p más m sub e. Listo. Y así he logrado reescribir r sub e. Puedo reducir esta ecuación aún más, entonces lo único que tengo es r más m sub p sobre m sub p más m sub e por r. Listo. Y ahora puedo averiguar r, ya tengo digamos esta ecuación, y voy a ayudarme de esta ecuación y la voy a insertar aquí para averiguar r sub p. Entonces voy a ponerlo aquí al lado. R es igual a RE. Bueno, perdón, y RE ya lo obtuve. O sea, R rayos más M sub P más ME por R menos R sub P, que es el que me interesa despejar. Por lo tanto, a ver, si este está aquí, puede pasar al otro lado con signo más y este otro con signo menos, o sea que aquí no tendría la P, sino que la tendría del otro lado. Entonces, listo. Y al final, cuando yo sume todo esto, me queda R más M sub P R menos M sub PR menos M sub ER, y todo esto dividido entre M sub P más M sub E, y donde esto se cancela y al final pues tengo otra ecuación que la voy a poner directamente abajo. Entonces R sub P es igual a R menos M sub E sobre M sub P más M sub E R. Perfecto, otra ecuación, y ahora sí tratemos de usar o calcular los laplacianos o el cambio de esos laplacianos. Entonces, vamos a primero a calcular cómo cambia este laplaciano. Para eso pues debemos averiguar cómo cambian las derivadas. Primero averigüemos, por ejemplo, la derivada con respecto a x sub p. X sub p pues está contenido aquí, porque recuerden que esto es un vector. O sea, esto sería, si yo escribiese esto de forma vectorial, x sub p, y sub p, z sub p. Y esto sería igual a x sub r, y sub r, z sub r, menos este factor de acá, mp más me. Uy, ahorita que estoy viéndolo, todo quedó bien. Sí, no hay ninguna diferencia extraña. No, si no, esto no va a afectar mucho. Listo. Entonces queda así. Bueno, y acá que tendríamos x sub r y sub r, z sub r. Entonces todo estaría bien. Listo. Ahora, pues bueno, cuando yo haga todo esto, puedo hacer aquí o expresar esta derivada con respecto a x sub p, como una regla de la cadena. Porque pues si vemos, x sub p depende de x sub r, ¿cierto? Derivada con respecto a xr. Listo. Más la derivada con respecto a xr minúscula, derivada con respecto a p. Listo.
Es decir, la regla de la cadena queda de esta forma. Y por lo tanto, mmm, tengo que derivar a R con respecto a P. Ya me di cuenta que tal vez no, bueno, aquí no necesite estas ecuaciones, pero aquí sí lo que voy a necesitar para hacer estas derivadas son las ecuaciones de acá arriba. Entonces, déjenme borrar algunas cosas. Por ejemplo, esto porque ya saben a qué me refiero. Y pues bajemos esto que sí lo vamos a usar. Perfecto. Y ahora, ¿qué puedo hacer? Puedo, por ejemplo, derivar esto, que sería tomar la primera línea, la primera componente, y derivarla con respecto a la primera línea de esto. Y por lo tanto lo que obtengo es un m sub p sobre me más mp. ¿Por qué obtengo esto? Porque solamente tengo que derivar esta primera componente y además a esta primera componente la acompaña todo este otro término de acá. Este resulta ser constante. Listo. Y ahora, bueno, y esto pues está acompañado con esta derivada. Más, listo, la derivada de xr con respecto a xp. O sea, aquí hay un menos. Menos 1, ¿cierto? Y queda esta derivada. Perfecto. En el laplaciano aparecen estas cosas dos veces, ¿sí? Segundas derivadas. Entonces, para calcular esa segunda derivada, pues yo tengo que aplicar otra derivada de estas. Es decir, esto sería a este resultado aplicarle otra vez la derivada con respecto a xp. O sea, me queda por aquí un m sub p, m sub e más un m sub p. Derivo esto con respecto a x sub p. ¿Pero qué estoy derivando con respecto a x sub p? Esto. ¿Listo? Menos derivada con respecto a x sub p de esto. Perfecto. Y a esto le vuelvo a aplicar regla de la cadena, pero ya la habíamos aplicado acá, va a quedar esto. Entonces solamente tendría que sustituirlo. Entonces vamos a ir aquí, m sub p sobre m sub e más m sub p. Cuando aplique regla de la cadena a este pedazo, vamos a obtener este pedazo de aquí. Entonces voy a obtener, voy a abrir paréntesis grande, m sub p sobre m sub e más m sub p. Ajá. Menos ajá. Listo, menos, ahora lo mismo hago con esto. Ok, quedó esta cantidad. Y al final puedo simplificar.
Listo. Tenemos esta expresión después de todo este cálculo. Entonces, este sería solamente la derivada con respecto a x. Pero lo único que deberíamos hacer para el resto es sumar. O sea, todo el resto tendría aquí derivadas con respecto a y. Estas se cambiarían por y, estas también se cambiarían por y. ¿Sí? Entonces puedo sumar esto, pero dejémoslo por el momento así. Y calculemos. Voy a decir que esto continúa, pero dejamos por el momento así y pasemos a calcular no todas, pues digamos, las componentes con respecto a e, sino, perdón, no todas las componentes, sino solamente con respecto a x, y vamos a ver una cosa curiosa, y es que este tiene un signo menos y el otro va a tener un signo más y seguro se van a cancelar. Entonces cuando sumemos absolutamente todas, al final se van a sumar solamente o va a aparecer un laplaciano de una manera bastante natural. Entonces por aquí lo que obtengo es, solamente calculo la primera, ¿sí? Cuando haga este cálculo voy a obtener, voy a tener que hacer lo mismo, ¿sí? Lo mismo, pero resulta que, claro, aquí me va a pedir la derivada de xr con respecto a xe, porque se va a voltear. Entonces vamos a obtener, en vez de mp, m sub e. Y aquí pues obviamente pues esto no cambia. Pero fíjense que aquí va a aparecer la derivada de xr con respecto a xe. Y este ya no tiene este signo menos de acá. Entonces vamos a copiar y a pegar porque este va a ser el mismo resultado. O sea, vamos a obtener el mismo resultado, pero pues salvo ese signo. Y este m sub p pues que va a cambiar a m sub e. M sub e, ¿sí? Y este pues cambia un signo más. Y todo eso implica que cuando hagamos toda esta regla, esto también se va a ver afectado. Entonces esto se va a ver como, pues para la coordenada del electrón, ya no tengo un P, sino que tengo un E. Ya no tengo un P, tengo E. Ya no tengo P, sino que tengo E. Y ya no tengo este signo más, este signo menos, sino que tengo un signo más. Listo. Ahora, es difícil, claro, si yo sumo, por ejemplo, este término, bueno, y además pues no puedo sumar este con este otro término, es decir, esta derivada, segunda derivada con esta otra segunda derivada, sino más porque veamos la forma de la ecuación. Esto tiene a las derivadas segundas las va a estar dividiendo un m sub p, y acá también pues las va a estar dividiendo un m sub e. Es decir que yo no tuve que haber calculado esto, sino más bien una cosa con un dividido, ¿cierto? Un dividido acá, un 1 sobre m sub e. Y lo mismo para el de acá arriba, un 1 sobre m sub p. Y cuando yo calculo eso, claro, aquí si yo pongo un 1 sobre m sub p, no tengo m sub p aquí, tampoco tengo m sub p acá, y sí tengo un 1 sobre m sub p aquí. Y lo mismo pasa abajo. Perfecto, tengo un 1 sobre m sub e. Y ahora sí, cuando yo lo sume, pues lo que va a pasar es que esta parte se cancela con esta parte. Y ahí sí, cuando siga calculando el resto de cantidades, esto va a formar un laplaciano. ¿Sí? Esto también va a formar otro laplaciano. Fíjense que estos laplacianos
tienen este factor que los acompaña, ¿sí? Entonces este factor pues se va a sumar, entonces vamos a sumar los laplacianos, 1 sobre m sub p laplaciano con respecto a la posición del protón, más 1 sobre m sub e laplaciano con respecto a la posición del electrón. Esto debería ser igual entonces a, si calculo el resto, todos van a tener la siguiente suma, m sub p más m sub e dividido entre esta cantidad que está acá, m sub e más m sub p, todo esto elevado al cuadrado. Laplaciano con respecto a la posición del centro de masas. Listo. Más, y fijémonos que lo mismo va a suceder con esto, 1 sobre m sub p más 1 sobre m sub e, todo esto en paréntesis, el laplaciano con respecto a la separación. Esto se puede seguir simplificando hasta que esto se puede ver como 1 sobre la masa total, ¿sí? Porque pues aquí esta cantidad se cancela con la de abajo, más, permítanme escribir esto de la siguiente manera. Si desarrollo esto, se puede pensar como mp más me dividido entre mp, me. Este lo puedo pasar abajo. Entonces esto queda 1 sobre m más 1 sobre mp, me dividido entre mp más me. Y esto se piensa o se puede definir como algo que se conoce como una masa reducida. Entonces esto es mu, lo cual se conoce como masa reducida. Listo, entonces al final lo que obtengo es que esta cantidad de, pues, dependiente de estos laplacianos se puede sustituir por esta otra cantidad usando mi otro sistema coordenado. Perfecto. Así que si expreso así mi ecuación de Schrödinger, pues vamos a ver, vamos a intentar expresar así la ecuación de Schrödinger. Entonces la ecuación de Schrödinger queda de esta forma. Al final digamos que puedo, hemos sustituido todo, bueno aquí, perdón, aquí no puse E otra vez en vez de R, bueno, y pues hay que recordar que B depende de la separación entre estas, o sea, depende de R. Entonces pues aquí lo sustituí de una vez. Al final también puedo tratar de aplicar separación de variables, porque eso me genera una ecuación de Schrödinger independiente del tiempo. O sea, cuando aplico la separación de variables que está acá abajo, ¿qué es lo que voy a obtener? Digamos. Cuando derive esto, todo esto va a bajar, el menos i se cancela con el i, el h barra se cancela con este h barra y me queda e. Y pues sí, de phi mayúsculo r, y pues también lo mismo, acá voy a tener phi, al cual también le voy a aplicar una separación de variables, o sea, no me voy a quedar con este phi feo que no me gusta, sino voy a aplicar otra separación de variables en donde puedo llamar a esto, a ver, no sé cómo llamarlo. Esta psi extraña, la cual depende de R, y otra psi, no sé cuál,
esta otra psi que depende de R. Espero que, bueno, sí voy a ponerle aquí barritas. ¿Sí? Puedo aplicar otra separación de variables. Entonces, cuando sustituyamos esto, hagamos algo de matemáticas, nos vamos a dar cuenta que llegamos a esta ecuación. No quiero hacer esas matemáticas, no son tan difíciles, ustedes las pueden replicar, pero quiero hacer énfasis, por ejemplo, en este sector. Este sector depende únicamente de el centro de masas. Entonces, al final, toda esta... Fíjense que al otro lado pues tenemos la energía, ¿sí? Es decir, que esta parte debe aportar un pedacito a la energía y este otro pedacito. El pedacito que aporta esto es la del desplazamiento del centro de masas. Y justamente cuando solucionemos esta ecuación diferencial de acá, la solución va a ser más o menos de la forma, qué sé yo, de una propagación libre. O sea, un 2pi, qué sé yo, a la menos 3 medios porque tiene que estar abajo, a la ik. Esto obviamente va a depender de condiciones de frontera, pero básicamente la solución va a ser esta, ¿sí? Si hay una superposición, no importa, igual esto significa que el centro de masas se desplaza como una partícula libre, el centro de masas únicamente. Y esta otra parte de acá es a lo que usualmente los libros de texto se refieren con la ecuación del átomo de hidrógeno. En este caso esta ecuación es bastante general porque depende obviamente del potencial que le pongamos. Puede incluso poner o tener en vez de una caja, por ejemplo, cuando uno soluciona el problema de una partícula encerrada en una caja, pues la caja la puedo volver una caja esférica y por lo tanto el potencial aquí sería un potencial como un tipo delta de Dirac, pero por acá para un cierto radio, y eso pues ya cambia las soluciones de esto, es decir, esta ecuación es bastante general, pero el potencial que vamos a usar nosotros es de tipo Coulomb porque nos interesa las soluciones del átomo de hidrógeno. Es decir, la parte en la que nos enfocaremos en estos videos, en los siguientes videos, creo que solo va a ser uno, es en solucionar esta parte. Es decir que para nosotros esto va a ser nuestro objeto de estudio, es decir, la ecuación del átomo de hidrógeno, o lo que conoceremos como la ecuación del átomo de hidrógeno, será esta. ¿Listo? Sí, es una ecuación independiente del tiempo, o sea, son estados estacionarios, pero y bueno, pues puedo pasar esto, acomodarla muy bonito. Bueno, de hecho hagámoslo. Entonces la puedo poner aquí, puedo poner el psi de este lado, y usualmente nosotros le quitamos este e sub r, ya no aparece allí. Entonces a esta cosa junto con br igual a 1 sobre 4pi epsilon 0 menos al cuadrado sobre r al cuadrado, es a lo que nos referimos con la ecuación del átomo de hidrógeno.